podamos compartir su bendita palabra. Dice así la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias en esta tarde por tus misericordias. Señor, te hemos alabado, te hemos exaltado y ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos, bendito Dios, tu dirección. Vamos a escudriñar tu palabra. Pongo mi vida en tus manos como instrumento. Límpiame, Señor, si fuera necesario. Todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Dios nos ha venido hablando en las últimas semanas acerca de el caminar del cristiano. Dios mostró y nos permitió ver que era importante saber cómo debe de caminar un cristiano. Porque a veces nos decimos ser cristianos, pero realmente deja mucho que desear eso que decimos ser. Hay gente que dice, ¿y tú qué eres? Soy cristiano. Pero nuestra vida no es conforme a eso que decimos ser. Y esto es por dos cosas. Una, porque quizás no hemos nacido de Dios. O segundo, porque ignoramos lo que la Biblia enseña. Dios desea que su iglesia, que su pueblo madure y crezca. En esta tarde Dios va a hablarnos acerca de la madurez del cristiano. El cristiano debe de madurar. El tema es madurando en Cristo. La palabra madurez es una palabra que nos habla acerca de poder llegar a un nivel completo. Dice una definición que es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Fíjese, la madurez es el lugar o el estado en el cual se alcanza un desarrollo completo. Y menciona uno de los ejemplos acerca de las uvas. Se recogen, se depositan en un lugar para que pase el tiempo y a través del tiempo alcancen una madurez. Tristemente hay muchos que están en las iglesias 10, 15, 20, 30 años y no han logrado madurar. Se siguen comportando como niños o como no cristianos. ¿Usted ha visto a este personaje Chabelo, Chilindrina? Personas de 70, 65 años, pero aparentan ser ¿qué? Niños. ¿Y se ven bien? ¿Verdad que no? Como que está fuera del lugar. Bueno, en el Señor también tristemente hay gente así. Y Dios quiere hablarnos acerca de esto a través de su palabra y nos dejó ella para poderla consultar. Dice el versículo 7, pero a cada uno, y aquí a cada uno nos habla de a cada un hijo de Dios. ¿Sí? Es para ti, para mí. Si tú eres cristiano, esta palabra es para ti. Pero a cada uno nos fue dada, ¿qué dice? La gracia. Ahí la palabra gracia en su traducción en el griego habla de las capacidades que Dios da a través de los dones que recibimos de Él. Cuando nosotros nacimos físicamente o naturalmente, cada uno nació con ciertas cualidades. Quizás es bueno para la carpintería, es bueno para las matemáticas, es bueno para la historia, para declamar, etcétera. Esas son capacidades que recibimos todos los seres humanos cuando nacemos. Y cada uno tiene su capacidad. Y lo que usted es bueno, quizás yo no lo soy. Es algo que Dios le dio a usted. Cuando nacemos de Dios, Dios también nos da capacidades espirituales cuando nacemos de Dios. Por su gracia las recibimos. Todos las hemos recibido. Pero quizás algunos no las logramos desarrollar. Ahora, ¿cómo se desarrolla una cualidad en lo secular, por decirlo así, o en lo natural? Si yo tengo el talento o el don de la carpintería, ¿cómo voy a pulir yo ese oficio o esa virtud en mí? Practicando, ¿cierto o no? Si yo no me pongo a trabajar o a labrar la madera, yo no podré desarrollar esa cualidad o virtud que tengo de manera innata. Podré ser bueno, pero nunca llegaré a ser quien debo de ser por no practicarlo. ¿Y cuántos saben que en la práctica uno se equivoca y rectifica?
en lo espiritual es exactamente lo mismo. Si Dios te dio a ti un don cuando naciste de Él, si tú no lo practicas, si tú no sabes cuál es, tienes que ir a Dios. Porque si no lo llevas a cabo y no lo desarrollas, vas a ser toda tu vida un niño espiritual. Nunca vas a crecer, te van a salir las canas y vas a ser siempre el mismo niño espiritual. Ah, es que otra vez al templo. Y es que otra vez para allá. Y es que en el templo hay problema. En todos los lugares hay problemas. No hay ninguna iglesia perfecta. Esta tampoco es perfecta. Tenemos situaciones. Tenemos a Cristo que nos ayuda para corregir en nuestras vidas. Amén. Entonces dice el versículo que a cada uno nos fue dada la gracia. Y es un regalo que no merecíamos, pero que recibimos de Dios. Conforme a la medida que dice del don de Cristo. Es decir, conforme a la misericordia de Dios. Versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este versículo habla en relación cuando Cristo está en la cruz del Calvario. Muchos preguntan, bueno, y Jesús cuando estuvo en la cruz y Él murió, ¿dónde estuvo los 3 días? La respuesta está aquí. ¿Dónde fue Jesucristo? A las profundidades de la tierra. Lo que se conocía en el hebreo Seol, en el griego Hades. A decirle a todos aquellos que habían muerto creyendo en un Mesías, hoy se cumplió lo que tú creíste. Y aquellos que murieron rechazando la idea de que vendría un Mesías, hoy se cumplió lo que tú negaste. A partir de hoy vas a enfrentar el juicio de Dios. Es así como el que vivió antes de Cristo será juzgado por la fe, que creyó en el Mesías o que rechazó la idea del Mesías. Ese versículo habla de eso. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? En las profundidades, hablándoles del Evangelio a los que estaban en ese lugar. Y esto es muy importante, que Dios quiere hablarnos. El versículo 10, que está ahí, hermanos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablando de que Jesucristo resucitó sentado a la diestra de Dios para llenar todo. Y luego el versículo 11 nos habla que Él mismo, Cristo, constituyó, ahí la palabra constituyó es estableció, llamó 5 ministerios. Y fíjese que ahí no está la música. Si usted lee, están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No se encuentra el ministerio de música. Eso se ha distorsionado a través de los años, saca del contexto. ¿Sabía usted que los levitas nunca salieron del templo para cantarle a Dios? Si usted lee toda la Biblia, Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, Asaf, Coré, todos ellos, nunca dejaron Jerusalén para ir a cantar a Samaria o a Éfrata. No. Ellos tenían que cantar, adorar, sacrificar. ¿En dónde? En el templo. Usted no va a encontrar a David de un lado a otro cantando. Eso sale o resulta en la década de los 70, donde comienza a comercializarse el evangelio. Y donde dice, hay que llevar el evangelio de acá para acá, vamos a reproducir y a vender música. Eso no está en la Biblia. Bueno, hay 5 ministerios. Y esto es muy importante, que Dios quiera hablarnos en esta hora. Pero vamos al versículo 12 en adelante, que es donde está el pasaje. Estos 5 ministerios, dice ahí, ¿a fin de qué? De perfeccionar. Ahí la palabra perfeccionar en el griego significa madurez, desarrollo completo. Todos los ministerios que Jesucristo estableció tienen un propósito. De que al momento que se lleve el ejercicio de la predicación, la iglesia madure. No predicar solamente por predicar, sino que debe ser una enseñanza hacia la madurez en aquellos que Cristo Jesús ha salvado. Por eso la palabra de Dios se debe de predicar de manera sistemática, con una profundidad, para que sea el Espíritu Santo el que hable, el que nos lleve a la madurez.
Porque Dios no desea que nadie se quede espiritualmente pequeño. A fin de perfeccionar, también la palabra significa equipar, restaurar, corregir, dirigir hacia Cristo. A los santos, ¿a quiénes? ¿Y quiénes son ellos? Ustedes. Porque Jesucristo nos apartó para Él. A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos que ser instruidos. Tenemos que llegar a ese lugar que Dios establece en su palabra. Por eso debe de haber madurez en la vida del cristiano. Esto es muy importante. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es muy importante. Pero ponga atención el versículo 14, que a partir de ahí es donde sustenta la predicación. Para que ya no seamos ¿qué? Niños. Dios no quiere que seamos ¿qué? Niños. ¿Sabe que un niño está en un lugar, se levanta, se sienta y de repente llora, tiene que alzarlo, calmarlo, no le gusta esto, no le gusta aquello, porque es un niño? Pero también hay niños espirituales, que por todo van a llorar, por todo van a cuestionar. Si tú eres nuevo, es válido que pases por esa etapa. Pero si ya tienes un tiempo en el Señor, tienes que madurar el desarrollo pleno del ser humano. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque un niño fluctuante, dice ahí, es llevado por doquiera de todo viento, que dice, de doctrina. ¿Usted ha visto a estos niños espirituales? Hermano, hay un evento, vamos para allá. ¿En dónde? En Atlacomulco, vas para allá. Hay un evento por allá en Villa del Carbón, vas para allá. Y andas de lugar en lugar en lugar. Pasan los años, te hiciste grande. ¿Y sabes qué? No has encontrado un lugar para crecer. Por eso debe de haber madurez y decir, si me invitan voy, pero estoy en un lugar alimentándome espiritualmente. Porque cuando uno va a un lugar y va a otro, allá aprendes una cosa, allá otra, cada quien te enseña una cosa distinta. Y luego tú no sabes ni para dónde seguir. Los niños fluctuantes son muy fáciles de llevar. En una ocasión vino un pastor y nos dijo, hermano, va a haber un evento en Morelia. Le digo, qué bien. No, lo invito. Y le digo, bueno, pero usted no sabe lo que va a haber. ¿Qué va a haber? Va a venir un predicador y cuando él ora, hace que caiga polvo de oro. Vamos, mucha gente va. Y ahí va la gente. Y digo, no, gracias. Y ahí va toda la gente buscando el polvo de oro. Tristemente, ¿no? Ahora, ¿quiénes van ahí? Los niños. Porque están buscando las cosas materiales y no a Cristo. Porque Jesucristo no vino a darnos cosas materiales, hermanos. Vino a darnos ¿qué? Salvación. Vida eterna. Por eso la iglesia tiene que entender y debe de entender que estamos aquí porque Dios nos habla para que no perdamos el caminar. Mucha gente se acerca a una iglesia pensando que los problemas se acaban. No. Cristiano o no cristiano, tienes problemas. La diferencia es Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. Hay una palabra ahí, por estratagema, dice, de hombres que para engañar emplean, que dice, con astucias las artimañas del error. Esto no lo podemos evitar. No podemos evitar que haya falsa enseñanza en las iglesias. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, por multiplicación de la maldad, el amor de muchos, que dice, ¿usted ha visto que la gente hoy no quiere venir al templo? ¿Sabe por qué? Porque hay líderes que se lucran de esto. Se dedican a vivir, a negociar, a sacar provecho. Y todos quieren sacar tajada de Dios. Y se olvidan de la palabra. Eso no podemos evitarlo. Yo no puedo evitar que usted sea invitado a un lugar y que alguien le diga, usted quiere que Dios lo bendiga, pasa al frente y dé una ofrenda de 1,000 pesos y usted pasa y los dé.
pero ya usted, si los da. Hay quienes pasan y los dan. Yo no voy a evitarle que alguien venga y lo quiera engañar, pero será usted que tome la decisión de decir, esto no es de Dios, y mejor me salgo. Porque ahorita existe el evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y queremos ser bendecidos. Pero todos, sí, yo veo aquí 5 hermanos con ofrendas de 500 pesos. Pásenle. De 1000, de 100, de 200. Si tú quieres recibir de Dios, dale primero a Dios. Son engaños de los hombres, fluctuantes, porque no hay una enseñanza sólida, no hay madurez. Tristemente la iglesia hoy mis hermanos, pasa por momentos difíciles. Esa palabra, estratagema de hombres, significa cubia en el griego, y significa dados o cubos que se emplean en los juegos de azar. ¿Usted ha visto los que juegan dados? Eso es. ¿Y qué es lo que pasa en ese juego? Usted lanza los dados y si hace el mayor número, creo que es así, usted gana, pero también puede perder. ¿Cierto o no? Y la mayor cantidad de gente que está ahí son gente que se dedican a hacer nada y que viven de los otros. ¿Sí he visto esa gente que se dedica a jugar dados? Son jugadores. No tienen que hacer y van a quitarle el dinero al otro. Bueno, así hay en las iglesias, tristemente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las cosas de Dios. Vamos al versículo 15 de Efesios 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, y una palabra clave ahí, ¿qué quiere Dios, hermanos? Dios quiere que crezcamos. Necesitamos crecer en el Señor. No podemos ser cristianos que cada culto vengas y traigas tu Biblia, no. Cada culto tú tienes que haber crecido. Tú tienes tus hijos. Yo tengo a mi hija de 5 años y la veo que ha crecido. Físicamente, pero también intelectualmente. Cada día que pasa, cada semana que pasa, mi hija aprendió algo y creció centímetros o milímetros. Su hijo no es el mismo de hace una semana, ¿o sí? Pero hay cristianos que sí. Cada domingo vienen con la misma estatura. A veces sirven unos más chaparritos. Porque no han logrado crecer. ¿Qué es crecer, mis hermanos? No podemos seguir siendo los mismos de antes. Yo le compartí al hermano acerca del tiempo que tenemos aquí y hemos logrado ya pasar unos años. Y Dios ha ido trabajando en nuestras vidas. Acompáñeme a Mateo 11:29. El deseo, el anhelo de Cristo es que todos crezcamos. Y Jesucristo habla de una de las áreas del crecimiento. Y está en Mateo 11:29. Y una de las maneras para crecer, mi hermano, es de que ahora que soy cristiano, mi vida ha cambiado. Dice la ley de la materia que 2 cuerpos no pueden ocupar, ¿qué? Un mismo espacio. Yo tengo este vaso y le pongo aquí una pelota, no le puedo poner 2. Es una o la otra. ¿Cierto o no? En tu vida, o está tu voluntad, o está la voluntad de Dios. No pueden estar las dos. Es decir, si tienes un problema con tus hijos, o está la palabra de Dios, o está lo que tú tienes. Y vas a hacer una de las dos. No puedes hacerlas a medias, porque a medias nada funciona. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? ¿De qué tenemos que aprender? Uno de los puntos para madurar, o cuando uno madura, es que uno aprende de Cristo. Uno aprende de Cristo cuando uno toma la palabra con seriedad, con mucha seriedad. Ayer comentaba esta experiencia en la mañana, cuando predicábamos. Ayer en la universidad se estaba leyendo un libro de García Márquez. No recuerdo el título. Y entonces se la pasa una compañera a un maestro que iba a comenzar a estudiar lo que hablaba este libro. Y se lo da así, de manera pues rápida. Y le dice él a ella, oye, ten cuidado, eso que tienes en tus manos es oro.
Son palabras para una enseñanza. Tú no puedes agarrar ese libro como cualquier cosa. Un libro se lee, se cuida, se disfruta, se dedica tiempo. Y comenzó a hablarnos acerca de lo importante que es un libro, la lectura y el escritor. Media hora. ¿Cómo tomas tú tu Biblia? ¿La cuidas? ¿La lees? Parte de la madurez. Jesús dice, ¿aprender de quién? De mí. ¿Cómo aprendemos? Si no leemos la palabra, si no lo conocemos a través de la Biblia. Déjeme decirle algo que Dios nos ha mostrado en los últimos años aquí y donde hemos estado. La única manera como la iglesia se va a sostener en los últimos tiempos es cuando estudie la palabra y la ponga en práctica en su vida. Las emociones no te van a ayudar. Lo que te va a ayudar, dijo el salmista, lámparas a mis pies, ¿qué? Tu experiencia. Porque te puedes equivocar. Dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Solamente Cristo. ¿A cuántos dijeron, es la esposa que Dios me dio? ¿Quién te lo dijo? Mi corazón. Pasan los años y te das cuenta que te equivocaste. Es la novia, es la mujer de mi vida, mamá. Tú no la sabes. No, hijo. ¿Quién te dijo? Mi corazón. Pasan los años y te das cuenta que fue tu peor decisión. Porque el corazón te engaña. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué dice? Descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Cuando uno va alcanzando la madurez, mi hermano, hermana, uno logra descansar cuando uno lleva y va a Cristo. Cuando uno no madura, tú quieres resolver todo y todo te sale mal. Tengo un problema con mis hijos, vas con la comadre, oye, comadre, no puedo conmigo, tengo un problema. ¿Qué me aconseja usted? Pues yo le aconsejo, comadre, enciérrelo, llévalo ya acá. Y Cristo. Pasan los años y te das cuenta que te equivocaste. Y sabes qué, lejos de que tengas paz en tu vida, tienes más cargas. ¿Por qué el cristiano se aferra tanto? ¿Sabe por qué? Porque siempre pasa por su mente, ¿y será cierto lo que Dios dice? ¿Será cierto? Pues mejor no lo hago. Voy a llevar a mis hijos o voy a hacerlo de esta otra manera. Jesús dice y enseña su palabra que si aprendemos de Él y Él es manso, fíjese, Él es humilde, vamos a hallar descanso. ¿Para qué? Qué triste es cuando cristianos llegan a la noche y no pueden dormir. No pueden conciliar el sueño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿Quién? Dios. Qué importante es madurar en el Señor. Efesios 1:21. Recordemos que el tema es, ¿cuál es el tema? Madurando en Cristo. El apóstol Pablo escribe esto a los de Filipos. Te he escrito confiadamente, confiando ¿en qué? ¿Lo tiene? Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Te he escrito confiando ¿en qué? Es muy importante, hermano, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? O sea, Dios va a hablarle a usted cuando usted escuche su palabra, cuando usted la lea. Filipenses 1:21. Te he escrito confiando en tu obediencia. ¿No? A ver, entonces vamos a Efesios. Bendito es Dios. Bueno, ahorita vemos la cita, porque tampoco está en Efesios 1:21. Vamos a ir a Efesios 4:16.
para continuar. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué? Su crecimiento. Para ir, ¿qué dice? Es muy importante convivir como hermanos. ¿Sabe qué es antibíblico aquella cuestión de los monjes que se reclutan en un monasterio y salen a aislarse del mundo? No. Aquí como hermanos cada uno de ustedes es distinto. Pero cuando convivimos nos damos cuenta que somos muy diferentes uno que el otro. Lo que nos une, ¿quién es? El amor en Cristo Jesús. Y cuando estamos mal, el que nos corrige es Cristo. Por eso debe de haber armonía, compañerismo dentro de la congregación. Y concluye el versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Y tenemos que ir edificándonos. El versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles. ¿Quién es un gentil? Uno que no conoce a Cristo. Que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Los gentiles andan en su vanidad, pensando en la inmortalidad de muchas cosas. Pero nosotros los cristianos no. Sabemos que cada servicio, cada momento que nos reunimos, Dios tiene algo que hablarnos a nuestras vidas, para corregirnos, para enseñarnos, para llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso nos reunimos, para que nos vaya transformando cada día más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos al 20 y 21 de Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué dice? Los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según ¿qué dice? Dios. Por eso es muy importante. Y luego a partir del versículo 26, bueno, a partir del 25, allí en Efesios, nos da las características de cómo uno madura. Desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo. Dice el 26, airaos pero no pequéis, ni deis lugar, ¿qué dice? Al diablo. Dice el 28, el que hurta, el que robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que, ¿qué dice? Que padecen necesidad. Si queremos madurar, mis hermanos, la palabra está ahí. ¿Sabe cuál es el reto más difícil para el cristiano del siglo XXI? Ponerlo en práctica. Usted puede decir, está perfecto, pastor. Es palabra de Dios. La diferencia es que esto se va reflejado en tu vida. Hay gente que trae un texto en su vehículo, o tiene un texto en su casa, Jehová es mi pastor. En esta casa, yo y mi casa servíamos a Jehová. Pero no es el texto el que te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es cuando la palabra de Dios cobra vida en ti y se ve reflejado que tu vida ha cambiado. ¿Sabe qué es lo más triste? Con esto concluyo. ¿Sabe qué es lo que más me estremeció del caso de Judas? ¿Usted conoce a Judas, el de la Biblia? Lo que me estremeció de Judas cuando estudiábamos esto, estuvo 3 años, todos los días, siguiendo a Jesucristo. Viendo, aprendiendo, viendo cómo él hacía milagros, cómo él enseñaba a través de las parábolas. 3 años de enseñanza intensiva de parte del Maestro, el Hijo de Dios, para Judas. Y lo que me estremece de Judas es que al final se perdió. De nada le sirvió ver tantos milagros, escuchar tantos mensajes, conocer tanto de Dios. Al final cerró su corazón y dijo, lo traiciono. Qué estremecedor. Sería para, en el caso de alguno aquí,
Que tantos años estés escuchando palabra de Dios y al final cierres tu corazón al mensaje de la palabra. Sería el tiempo perdido más tristemente en tu vida. Porque lo que Dios quiere es que cada uno en este lugar crezcamos a la imagen de Jesucristo y que maduremos. Póngase de pie. Dios es bueno, hermanos. Yo sé que el clima de repente nos